Bueno, desde luego tiene una característica muy llamativa, ¿no? Y es que los coeficientes forman un palíndromo, digamos, ¿no? 1AB a 1, empezando por aquí y empezando por allí, 1AB a 1. ¿Qué significa eso? Que los coeficientes sean de esta forma, que tengan esta simetría, ¿no? Que se lean al derecho y al revés igual. Significa que alfa es raíz, sí, solo sí, 1 partido por alfa es raíz. ¿Por qué? Porque si a este polinomio le consideramos, bueno, si consideramos otro polinomio que tenga los coeficientes en orden inverso, aparece un polinomio que tiene como raíces las inversas. Pero resulta ser el mismo polinomio. Y en conclusión, un polinomio tiene sus propias raíces inversas también. Siempre que alfa sea raíz, 1 partido por alfa va a ser raíz. ¿Se entiende? Y entonces los casos que tenemos, que se pueden dar, son los siguientes. Se pueden resumir en 5 posiciones, digamos. Fijándonos en que el polinomio P de X tiene S grado 4, tiene coeficiente principal 1, positivo, que es lo que me importa, que es positivo. Significa que el comportamiento hacia más infinito va a ser infinito. El límite a más y menos infinito va a ser infinito. Entonces, puede darse el caso en que tengamos una raíz real. Perdón, 2 raíces reales. Positivos. Puede ser, caso 2, que tengamos 2 raíces reales negativas. Un caso 3 en el que aparezcan 2 raíces reales positivas y negativas. Sería, digamos, una primera colección de casos a estudiar. Después hay un caso 4 en el que, aquí voy a poner 2 reales positivas, 2 reales negativas, en el que tengamos 4 raíces reales positivas y 4 raíces reales negativas. Entendiendo siempre que este número que yo marco aquí es 1 o menos 1. ¿Por qué? Porque siempre que tiene una raíz, tiene su inversa. Así que el 1 queda en medio. Donde yo diga raíces, 2 raíces, incluyo el caso de raíz doble. ¿De acuerdo? Quiero decir que si aquí, por ejemplo, tuviéramos la raíz doble, me valdría. Por ejemplo, si hacéis el desarrollo del binomio de Newton, x menos 1 elevado a 4, pues va a quedar aquí los coeficientes, 4, bueno, x menos 4x cubo más 6x cuadrado menos 4x más 1, que tiene como raíz cuádruple al 1, y que yo entonces entendería que está en una situación parecida a esto. Claro, es un caso límite pero donde se van acusando las raíces, ¿vale? Pero estaría aquí 4 raíces reales positivas. Entonces, un caso de ese tipo lo asociaría a ese de ahí, por ejemplo. Bueno. Vais a ver cómo este ejercicio va a empezar a dar vueltas, porque vamos a abordarlo de manera inesperada, se puede decir.
Podéis comprobar en esa colección de libros de resolución de problemas que mencionamos tantas veces. No hace ni un solo gráfico, hace muchísimo cálculo algebraico con desigualdades que son un lío. Y es cierto que es difícil que a lo mejor allí in situ se nos ocurra una cosa de ese tipo, pero espero que por lo menos puedan servir, no sé, como de vía para tener algún argumento más en algún problema que pueda aparecer. Mirad, lo que ocurre en 1, en 2 y en 3, a la vista de lo que tenemos, es que el polinomio en 1 toma el valor menor o igual que 0, o el -1, o ambos. Es decir, aquí ocurren las dos cosas a la vez. Está por debajo de la tabla. Está por debajo del de X. Bueno, digamos que esto los identifican perfectamente, ¿eh? Por ejemplo, en el caso 1, el polinomio en 1 se ve es menor que 0. Pero si el polinomio en 1 es menor o igual que 0, no puedo estar claramente en los casos 4 y 5, donde en 1 es un valor positivo. Tiene raíces reales, tiene dos raíces reales positivas, no puede tener más. Si acaso, con x igual a 1, podría decir alguien, bueno, pero aquel caso que tú decías que era el caso 4, x menos 1, vale, pues a lo mejor un caso límite y de tangente puede ser. Esto significa, quiero decir, que esto identifica perfectamente el primer caso. Y además aquí, incluso si queréis, podría añadir, ocurre esto, pero no ocurre esto. Vale, pues a lo mejor tendríamos que añadir esto de aquí. No verificáis. Vale, y aquí podríamos añadir esto de aquí, para que quedara más claro. Y aquí ocurren las dos cosas, pero eso lo vamos a ver gráficamente ahora. Estamos estudiando conjuntamente los tres primeros casos. En el caso 1, al sustituir, me quedaría que 2a más b más 2 es menor o igual que 0. En este caso, que menos 2a más b más 2 es menor o igual que 0. Y en el último, pues las dos condiciones, ambas en ecuaciones. Voy a representar gráficamente todos los pares AB que verifiquen esa condición. Voy a considerar un sistema de coordenadas cartesianas donde las variables son A y B. Esta es la recta B. Bueno, puedo dibujar B igual a menos 2A menos 2, que pasa por el menos 2 y aquí por el 0 menos 1, con pendiente decreciente. Los puntos que verifican, los AB que verifican esta primera condición, están aquí. En esta tenemos B, la recta que define la inecuación, es B igual a 2A menos 2. Es simetría con respecto a la vez anterior, ¿no? Aquí estaba el menos 1, aquí está el 1. Y la zona de la que estamos hablando ahora es esta. Aquí están todos los pares AB que verifican esa condición. Pero claro, entonces aquí hay una zona común que es la que verifica esta situación. Por tanto, resumiendo, si AB están aquí, hay dos raíces reales positivas.
Si AB está aquí, hay dos raíces reales negativas. Si AB está aquí, hay dos raíces reales positivas y dos raíces reales negativas. Porque en 1 y en menos 1 todo valor es 0. Siempre que aparece alfa, aparece 1 partido por alfa, no queda otra. Tiene que comportarse como lo dibujamos, la verdad. Y ahora el problema es, de todos los pares AB que están señalados, ¿cuál es el que tiene, y de momento estamos con los tres primeros casos, ¿no?, el mínimo valor en A cuadrado más B cuadrado? De toda la zona rayada, ¿cuál es el que tiene el valor más pequeño? ¿Qué punto tiene valor más pequeño en A cuadrado más B cuadrado? Este A cuadrado más B cuadrado, si nosotros consideramos en un punto P, realmente sería la distancia al cuadrado del punto al origen. Así que, de toda esta colección, el que tiene la distancia más pequeña, que bueno, podemos considerarla como la que tiene una circunferencia, la primera circunferencia tangente, no va a estar por ahí arriba. O mejor todavía, puedo hacer lo siguiente. Puedo dibujar desde el origen una recta perpendicular y buscar este punto de corte, o, en esperar que sea simétrico, buscar aquí una perpendicular y buscar este punto. Esos dos puntos que se obtienen trazando perpendiculares desde el origen a la recta, me van a dar el punto más pequeño, el valor más pequeño de A cuadrado más B cuadrado, porque son los puntos más cercanos. Estaría determinado de cierta manera puntos de la circunferencia tangente en el punto de tangencia. Una circunferencia que va creciendo, ¿no?, centrada en el origen hasta que toca a las dos rectas. Bien, vamos a determinar esos dos puntos. Voy a hacer el primero porque el otro ya es igual, ¿no? Si consideramos esta recta de aquí, pasa por el origen. Esta es la recta B igual a menos 2A menos 2, o también 2A más B más 2 igual a 0. La pendiente es, o la ecuación general incluso, sería, hay que intercambiar estas dos. Por ejemplo, considera el vector normal, que es en vez de 2, 1, 1 menos 2, me quedaría A menos 2B, como pasa por el origen, igual a 0. Es decir, B igual a medio de A, pero en cualquier caso, si queréis llamarle a este punto P1, P1 se obtiene de resolver 2A más B más 2 igual a 0 con A menos 2B igual a 0. Lo que implica que A es igual a 2B, 4B más B más 2 es igual a 0 y por tanto B es igual a menos 2 quintos y A, que es el doble, menos 4 quintos. Así que ya tenemos determinado el punto P1, que es menos 4 quintos menos 2 quintos. Y P2, bueno, por simetría podemos entender, va a ser 4 quintos menos 2 quintos. En cualquier caso, A cuadrado más B cuadrado en ambos sería 16 más 4, 25 avos, que nos da 20, 25 avos, 4 quintos. Este es el mínimo de A cuadrado más B cuadrado, pero no solo hemos encontrado el mínimo, hemos encontrado los valores A y B. El mínimo se obtiene en el caso 1 y en el caso 2. Fijaros que en el caso 3, ¿cuál sería el mínimo de A cuadrado más B cuadrado?
el más cercano al origen, es este punto, ¿no? Vendría para el punto, si queréis, P sub 3, 0 menos 2, que verifica las dos condiciones, ahí en el límite, ¿no? Y que ya es 4, que es mayor que la cota que tenemos. Así que en 3 no se alcanza el mínimo. Se ve claramente en el dibujo. Y de una manera parecida también vamos a descartar los casos 4 y 5, como casos en los que se obtiene el mínimo. Pedro, Sí. desculpa, un momento, nas ecuacións que planteas arriba, que puseches P sub 1 igual a 2A máis B máis 2, é dicir, No, que se P1 obtiñemos... es el punto que estoy buscando aquí. Vale. El punto se alcanza la distancia mínima al origen, donde se alcanza el mínimo valor de A cuadrado más B cuadrado. Y este punto tiene que estar sobre la recta que define la zona, Sí. vamos a decirlo así, factible, ¿no? Y la perpendicular por el origen, ¿por qué? Porque minimizar esta cantidad es minimizar el cuadrado de la distancia, es decir, la distancia. Ah, vale, o que me faltaba é que a ecuación que tes debaixo é a perpendicular pola orixe. Minimizar distancia al origen. Y si quiero minimizar la distancia de esa zona, de esa región al origen, la manera quizás más clara sea intensificar la recta que la limita con la perpendicular trazada por el origen. Una cuestión de geometría. Sí. Bien, tenemos esta cota inferior. Realmente se alcanza los casos 1 y 2 y vamos a ver qué ocurre en los casos 5 y 6. En el caso 3 también comentamos que no. Y este apartado, la verdad, el 4 y el 5 me dio más quebraderos de cabeza. Y sin embargo es muy simple. Pero claro, uno no se da cuenta la primera vez. Vamos a dibujar estos casos. Aquí estaría el 1. Aquí estaría menos 1. Bien, la pregunta es, ¿por qué no se alcanza el mínimo en esas dos situaciones? Yo no lo vi al principio, de hecho argumenté de una manera muy parecida a la anterior y era más complicado, hay que ir incluso a derivadas segundas y demás. Pero sin embargo, una vez que se ve la idea es muy, muy obvio, una vez que se ve, ¿no? No, no por eso. No, se trata de poder, a vista de cómo son las gráficas, se ve claramente, se puede ver claramente que A cuadrado más B cuadrado va a ser más grande que esto. Va a ser demasiado grande. No tanto porque estén centradas, sino por cómo están situadas a un lado y a otro de 1 y de 0. O de menos 1 y de 0. Y puedo dar otra pista más, ¿no? Que es la que aparece tantas veces. Fórmulas de Cardano-Vieta. Primera fórmula de Cardano-Vieta dice que, vamos a ponernos en este caso, x1 más x2 más x3 más x4 es igual a cambiar de signo. ¿Vale? Si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? Siendo x1, x2, x3 y x4, no se van a compensar unos con otros, porque son todos positivos. Es decir, no hay nada que reste. Entonces, ¿qué es?
El valor absoluto de dos de ellas, vamos a poner aquí x1, x2, x3 y x4. El valor absoluto de x1, perdón, de x3 y el de x4 tienen que ser mayores que 1. Podrían ser mayores o iguales que 1, a lo mejor si estuviéramos en el caso de ese límite que decíamos. Pero ya por lo pronto hay dos que pasan de 1. Esto es más pequeño que 2, que menos 2. En valor absoluto, claro, los valores sería... Esto es mayor que 2, es decir, a es más pequeño que menos 2. Es decir, que ya solo a cuadrado, lo estoy diciendo al revés. Sí, a más pequeño que menos 2. Es decir, si nos ponemos en la recta real, aquí está menos 1, aquí está menos 2 y aquí estaría, estamos con el caso 4. Entonces, ya solo a cuadrado, al elevar al cuadrado, nos va a dar más grande que 4. No se alcanza el mínimo en esa zona, en caso 3, en caso 4. Pedro, por que usas o valor absoluto de x3 e x4 se estamos no caso 4? Bueno, sí, ciertamente era por hacer comparación con este. Aquí Vale, por facer o análisis a conxunto. Sí. Era igual por juntaros a los dos, pero efectivamente, aquí no sería necesario. Quizás es más importante los otros. En cualquier caso, lo que quiero decir es que aquí está el 1, va a haber 2 por aquí. Así que esos dos ya suman más que 2. Por el peor de los casos suman 2. Estas ayudan a sumar, porque están del mismo lado. Si pudieran estar de este restando, yo ya no diría nada, porque a lo mejor podría ser 1, podría ser 0,5 o 0,3. Pero esas ayudan a sumar. La suma de todas ellas va a ser mayor que 2, seguro. Porque incluso si se juntaran todos y variaran uno, ya serían 4. La suma de todas ellas es menos a. La suma es mayor que 2. El valor de a es más pequeño que menos 2. A cuadrado, en valor absoluto, va a ser, bueno, a cuadrado va a ser mayor que 4. El mínimo de a cuadrado más b cuadrado se pasa de 4. Y con el otro pasa lo mismo. En el caso 5 ocurre lo mismo, ¿no? Tendríamos x1 más x2 más x3 y más x4 igual a 4. Igual aquí sí hay que decir, bueno, podríamos decir que todos ellos, los x1, x2, x3, x4, son menores o iguales que 0, iguales no pueden ser. Si, por ejemplo, yo considero que este es x4 y x3 y x4 son más pequeños que menos 2, en definitiva, a, esto podría decir menos a va a ser más grande que 2. Y por tanto, a cuadrado más b cuadrado va a ser mayor que 4. Y por tanto, no se mejora este mínimo. El mínimo es 4/5 y se alcanza para esos dos puntos que encontramos, P1 y P2. Es decir, aquí simplemente utilizando la fórmula de Cardano-Vieta, viendo que la suma ya es uno de los coeficientes, es decir, el valor de A, que en esos casos son todos positivos y que 2 pasan de 1, la suma de los cuadrados se pasa de 4.